Anclaje, punto de partida y punto de llegada. Ayer Carlos Reina no está para tener un poco más de discusión. Aparte de esto, es una forma de conversatorio, tanto de Santiago como yo desde acá, que podemos conversar entre nosotros en este momento y con ustedes. Así que, bueno, y él ayer, a propósito de esto, él citó a Tarufo, y citó a Tarufo un poco en la crítica a Ana Clara, que está haciendo el máster de argumentación, de que no con toda la de que en realidad se cree que el juez argumentando puede validar cuestiones que no son aceptables o injustas, como un poco criticando la necesidad de la valoración o la importancia. Y yo creo que no, creo que estamos en un paradigma de la racionalidad de la decisión judicial. ¿Qué significa esto? Significa que es un paradigma en que la prueba tiene una concepción racional, a diferencia del otro paradigma, que es la prueba una concepción irracional. ¿Y en qué se plasma esto? Se plasma en que la prueba es un elemento epistémico, es una herramienta del juez de conocimiento para acercarse a determinar la realidad de los hechos. Porque sí podemos estar de acuerdo, como dice Tarufo, que no hay sentencia justa, sino si se sustenta en una determinación errónea de los hechos. Es decir, que eso es muy importante. En cambio, la prueba, en la otra visión, de solamente argumentando y con una argumentación válida, vale, es que la prueba es un elemento retórico, es un elemento de convencer al juez, divorciado de la verdad o de la realidad de los hechos. Y nosotros entendemos en este paradigma, que creo que es el paradigma que se recepta en todo Estado constitucional del derecho, es que la sentencia debe ser fruto de inferencias lógicas. No debe surgir de pura intuición o de la mente del juez. Tenemos la obligación de fundamentar. Es una obligación constitucional que permite el control de la sentencia endoprocesal adentro del expediente por parte de las partes para plantear los recursos y extraprocesal por parte de la sociedad. ¿Por qué los jueces decidimos esto? ¿No? En cambio, la otra concepción, la concepción de un irracional de la prueba, que la prueba es solamente un elemento de retórica y de convencimiento del juez, la fundamentación es una fundamentación ficticia, pero sí tiene una coherencia en la fundamentación, tiene una coherencia narrativa, pero están total, no les importa, están divorciados de la verdad o la realidad. A ver, si yo digo como reclamante que yo salí a las 10 de la mañana de mi casa y tuve el accidente a las 11 de la mañana, tiene coherencia narrativa. No la tendría si yo digo tuve el accidente a las 11 y salí a las 12, digamos. No, ahí no tiene coherencia narrativa, pero no nos importa solamente que sea un lindo cuento, que tenga coherencia narrativa, sino que tenemos la obligación como jueces de anclarnos en la verdad o realidad de los hechos. Por eso es que es tan importante la prueba. Y esto quería como punto de partida y punto de llegada, porque es lo que a todos, a ustedes cuando hacen las proposiciones, ustedes porque las proposiciones de parte de hechos, y todo el esmero que tienen que tener para poder probarlo. Porque esa es la herramienta que nos van a dar nosotros para poder sustentar una sentencia justa en una determinación real de los hechos. Entonces esto es como que siempre va a estar dando vuelta, y más en cuantificación. Porque ayer decía Reina, si estamos todos, ya tenemos unos años de profesión, y decir que el daño debe ser cierto y debe ser probado, como que nos da prurito decirlo, pero no, porque en realidad vemos que la de veces los daños no están probados. Entonces la importancia y qué es lo que tenemos que probar, qué es lo que vamos a ir viendo. Antes de empezar a daño, ¿qué ley es aplicable? Tenemos el nuevo código, tenemos hechos ilícitos sucedidos antes. De hecho, nosotros en la Cámara no hemos tenido todavía revisión de ningún hecho después del 2015. Ya nos muestra en qué estado estamos la justicia civil. Y yo entiendo, y creo que la Corte en uno de los fallos que vamos a analizar, que es Ontiveros también, que el nuevo código
declarativa de derechos de esa relación consolidada antes, y que la mera tarea de cuantificación es aleatoria, es una tarea que no es constitutiva, y por lo tanto a los hechos acaecidos con anterioridad no se le aplica el nuevo código. Sin embargo, nosotros en la Cámara, esto es una es una discusión abstracta, porque, y es los fallos que le vamos a mostrar, yo desde que entré en 2011 son los primeros fallos, y acá ya hay algunos que pudieron ser protagonistas, aplicamos. Cuando entramos en el 2011 era otro paradigma. Los daños venían en una bolsa y el juez decía, hasta mezclaba patrimonial y patrimonial y esta patrimonial, doy tanto. Venían sentencias con valor vida. O venían sentencias que decían 40% de incapacidad ganaba tanto, multiplicaba entonces el lucro cesante futuro, tantos años de vida útil, tanta incapacidad, le daba tanto sin tasa de descuento. Desde el 2011, yo cuando llegué, era una de las cosas que digo, ay, esto yo me dolía la panza, ¿qué hago? Porque me parecía que era malo. Entonces, contraté un contador que le pagué para que él me haga. ¿Cómo? A ver, y razonémoslo juntos. Yo soy cero Excel, Santiago sí es Excel. Razonemos juntos cómo es esto. Y desde el 2011, ya vamos a citar los fallos, tenemos tasa de descuento, tenemos la necesidad de un cálculo matemático para ser objetivos, para ser predecibles, para facilitar las transacciones, y la necesidad de hacer determinación e individualización de los daños, que después lo vamos a ver. Pero dale. Sí. Bueno, acá yo me he hecho mi postura porque para que la conozcan nada más, porque en la práctica terminamos haciendo lo mismo. Yo soy de la opinión que creo que es mayoritaria, pero bueno, no importa eso. Pero la Corte, en el de Ontiveros, te digo, bueno, pero lo vamos a leer. O sea, en Lorenzetti dice, el derecho transitorio está fuera de duda que se aplica el viejo código. A los hechos, obviamente que se aplica la ley vigente al momento de que acaeció el hecho. Lo que estamos discutiendo acá es a los daños, o sea, las consecuencias. Al hecho no cabe duda que cuando el hecho, estoy hablando de un hecho ilícito, cuando el hecho ilícito concluyó con la ley anterior, se aplica la ley anterior al hecho. Lo que se discute es a las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Y la doctrina que a mí me gusta más dice que como las consecuencias se siguen produciendo, se le aplica la nueva ley. Por ejemplo, sobre todo las consecuencias que se producen después de 2015, una persona que tiene incapacidad la sigue manteniendo. De todos modos, como dijo la doctora Chapero, nosotros venimos aplicando el criterio del 1746 desde antes, porque tampoco lo prohibía la ley anterior aplicar ese criterio. O sea, de hecho, voto es de 1988. Sí, o sea que en la práctica es meramente retórico, porque nosotros incluso hemos sacado fallos con el tema de las satisfacciones sustitutivas, sobre lo que vamos a hacer otra discusión después. Y otra discusión de verdad. Lo venimos aplicando también desde antes del nuevo código. Tenemos fallos de 2012 con el criterio, porque eso en definitiva el código presentó doctrina y jurisprudencia que ya estaba en danza. No es algo que salió de la nada. Eso es lo que hizo con el 1746, con el 1741, es doctrina y jurisprudencia que estaba en danza y que decidieron, por política legislativa, consagrarla legislativamente. Así que esa es la aclaración que quería hacer. Cuando veíamos esto, Ana Clara, que me ayudó a hacer el PowerPoint, me dice, doctora, ¿y esto cómo no es contradictorio con la cuestión de las obligaciones de valor? Digamos, si yo puedo cuantificar hoy a valores actuales un hecho acaecido hace 10 años, digamos, que no es contradictorio porque ese hecho nació hace 10 años con una obligación de valor, es decir, que lo puedo también de esa forma traer a la actualidad. Digamos. Así que los dos argumentos tienen coherencia, pero básicamente lo importante es que acá en nuestra Cámara
no tiene incidencia práctica porque desde el 2011 lo venimos aplicando en 1746. El concepto de daño, esto es repetitivo, pero es muy importante. Daño, lesión o daño, consecuencia. El código en el 1737 dice que, ayer lo tenía, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Como ayer se dijo, una cosa es la lesión a un derecho o la lesión a un interés no reprobado por el ordenamiento. Después esto nos va a servir para un análisis si podemos llegar. Y las consecuencias perjudiciales que tiene esa lesión en el patrimonio o en la persona del reclamante. Lo que queda claro es que el daño en sentido amplio es la lesión. Yo, a raíz de un accidente, tengo 40% de discapacidad. De ahí en más, a que eso sea jurídicamente resarcible, es otro derecho. ¿Por qué? Porque lo que resarce el derecho son las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales que esa lesión causa y que deben ser probadas. Volvemos al punto de partida y de llegada. Deben ser acreditadas, excepto las consecuencias presumidas por la ley, que ahora las vamos a decir. Digo lo mismo, pero con otras palabras. El daño produce una lesión a un interés patrimonial o extrapatrimonial, ¿no es cierto? Si es la parte física, será un interés extrapatrimonial, que puede tener consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales. Eso es lo que se indemniza. Yo tengo una lesión a mi físico, a mi integridad física, que es un interés extrapatrimonial que va a tener consecuencias, tal vez, según lo que se prueba o se presuma por la ley, patrimoniales o extrapatrimoniales. Entonces, no basta con decir, y acá vamos de nuevo a lo que hay que argumentar en las demandas y en las sentencias, no basta con decir tengo tanto por ciento de discapacidad. Tiene que decir qué consecuencias tiene esa incapacidad para este caso concreto. Y consecuencias diferenciadas patrimoniales o extrapatrimoniales. Yo tengo un 40% de discapacidad, pero obviamente la ley presume las consecuencias extrapatrimoniales por la entidad de la lesión, pero las patrimoniales no son presumidas siempre. Puede tratarse de un caso que no tenga consecuencias, entonces eso hay que argumentarlo, probarlo. Lo importante de esta frase es que solo apreciando las repercusiones según las circunstancias de cada caso es factible conseguir una reparación apropiada e individualizada. Tiene que ver con individualizar las consecuencias, el principio de individualización del daño. Como dijimos, hay dos categorías, daño patrimonial y daño extrapatrimonial o moral, que vamos a repasar aunque es básico. En la categoría grande de daño patrimonial está el daño emergente, el daño lucro cesante, presente o futuro y la pérdida de chance. El daño emergente se nos tiene que grabar que es todo empobrecimiento, es toda disminución en función de una erogación actual o futura. Pero siempre es un empobrecimiento, el daño emergente. El lucro cesante. El lucro cesante es una ganancia o un lucro que tiene cierto grado de probabilidad objetiva de suceder que fui privado por el hecho ilícito. Entonces es una ganancia o un lucro que tiene probabilidad objetiva de suceder, ¿no? En cambio, algunos lo catalogan entre el daño cierto y el daño mero eventual o hipotético que no se resarce. Un daño que es simple una conjetura o una ilusión no se resarce. ¿Qué es la pérdida de chance? La pérdida de chance es una oportunidad de ganancia perdida, una oportunidad de lucro perdido. No es el lucro perdido ni la ganancia perdida. El ejemplo de ayer de
digamos, reina de la lotería, o el ejemplo de la carrera de caballos, el ejemplo, entonces, y la posibilidad es más mediata, ¿no? Igualmente, el nuevo código nos da elementos para ir calibrándolo, que es que la contingencia sea razonable y que tenga relación de causalidad adecuada con el hecho, ¿no? Es decir, que si yo reclamo como pérdida de chance, vamos al caso, ya me adelanto, pero para ir pensándolo, ¿no? El caso Ontiveros de la Corte Nacional que traemos es el caso de una jueza de 48 años, me siento identificada, que tuvo un accidente en su despacho que no sabemos qué le pasó, pero 60% de incapacidad. ¿De Mendoza? Es de Mendoza. No sabemos si se quiso no sabemos, pero 60%. Y ella tuvo indemnización sistémica que cobró por la RT y luego reclamó por vía civil la indemnización, la reparación plena por vía civil. La Corte, claro, que ese es el kit de la vida. Ella reclamó la Corte de Mendoza, es decir, que en segunda instancia, no sé si en primera o segunda, pero lo importante es que obtuvo un resarcimiento de daño moral de tanto y de daño patrimonial era 1 millón y de daño moral 400. Y la Corte de Mendoza le redujo el millón de daño material a 200.000 y el daño moral se lo redujo. Porque ¿qué dijo la Corte de Mendoza? Dijo que ella, como daño material, ella siguió trabajando, no tuvo ninguna merma en sus ingresos. Y que por otro lado estaba en un trabajo con estabilidad, es decir, que tampoco le podía influir esta incapacidad para ser despedido ni para perder